Estados Unidos. Creo que no hace falta más sino oírlo a él. Vamos a hacer la traducción. Lo primero que quiero decir claramente es que nos tiene que importar la catástrofe en Venezuela porque se ha convertido en una amenaza para el hemisferio y para los Estados Unidos. Lo primero es porque el régimen controlado por Nicolás Maduro patrocina el narcotráfico. Es muy simple. Lo que quiero decir con esto es que una de las concesiones o los regalos que Nicolás Maduro le da a sus leales es permitirle beneficiarse de esta industria. De manera que el traficante, quien desee mover cocaína a través de Colombia, Venezuela, Europa, va a encontrar al hombre indicado para que ese avión, por ejemplo, no sea derribado. Y los militares, el gobierno, les facilita el narcotráfico, el trabajo. La gente que debería detenerlos los está ayudando. Por eso también hemos visto el incremento de producción de coca en Colombia a niveles históricos en los últimos 2 años. De manera que nuestra nación, que ya tiene que lidiar con una crisis de opioides, está a punto de ser inundada por cocaína barata y todo por la intermediación del dictador de Venezuela. Esta es una amenaza para los Estados Unidos y para el hemisferio. Además, está disparando una crisis migratoria que está desestabilizando a todos los vecinos de Venezuela, mucho más Colombia, que en estos días está absorbiendo miles de personas huyendo del hambre y de enfermedades como nunca hemos visto en este hemisferio. Eso está desestabilizando a naciones que ya tienen problemas. Por ejemplo, Colombia ya tenía el inconveniente de grupos de tráfico que en algunas áreas son hasta más fuertes que el propio gobierno, que el propio Estado. Además, la desmovilización de la FARC, otros grupos terroristas como el ELN. Colombia es uno de nuestros mejores aliados en el mundo y ahora se pueden perder 10 años de esfuerzo para ayudarlos a ser exitosos en esta batalla. Es uno de nuestros mejores aliados en el mundo, sin duda alguna, si no el mejor. Está en el tope de la lista. Y ahora se está desestabilizando, porque ahora están absorbiendo miles de migrantes que están huyendo no solo por la presión política, sino también por el hambre. El hambre. Son niños quienes no se van a desarrollar físicamente, no van a desarrollar todo su potencial. Son infantes, son recién nacidos quienes están muriendo por la falta de medicinas, la falta de comida. Son las imágenes que solemos ver en Venezuela y que pensábamos que pasaban en otras latitudes, pero ahora la estamos viendo aquí en nuestro hemisferio, en uno de los países más ricos del continente, uno de los más poderosos países petroleros del mundo, que hace algunos años era la economía más pujante de la región. Y ahora están muriendo porque esta crisis, porque el régimen de Maduro lo utiliza para amenazarlos. Si tú eres un leal a Maduro, él te va a poner a cargo de la distribución de comida. Tú vas a tener comida para tu familia, vas a tener comida para vender en el mercado negro. Y tu familia también va a poder comer. Y hay un proceso como enfermizo aquí. Usted tiene que mostrar su identificación para poder acceder a esa comida. Y si soporta al gobierno, si apoya al gobierno o si es en contra, el gobierno lo va a saber si votó o no votó en contra o a favor. Como lo han hecho antes, ellos manipulan las elecciones. Ellos pueden saberlo porque monitorean los resultados. Y si usted no vota por ellos, no obtiene la comida. Eso es como ellos manejan, así como manejan la distribución de comida. Esto es lo que de alguna manera los está comprometiendo con el manejo del autoritarismo en la región, en el mundo. Están aliados con Rusia, con China. Y ahora también tenemos el problema de Venezuela. Venezuela está
está atacando el orden democrático mundial, abiertamente. Está haciendo lo que le da la gana con la Constitución, está destituyendo a la Asamblea Nacional elegida, al Tribunal Supremo de Justicia. Y además nosotros tenemos las pruebas de que Maduro le da la plataforma a los enemigos de nuestro país y de la región. Esto afecta a nuestros esfuerzos para promover la democracia, los derechos humanos en la región. Por ejemplo, Argentina, Brasil, Perú, ellos han estado intentando construir más la estrategia o el orden democrático, porque allí trabaja el imperio de la ley en países como ellos. Pero quizás en Colombia, en Brasil, en otros países, ellos pueden elegir quien esté de acuerdo con nosotros o no, pero siempre van a tener la oportunidad de elegir. Allí nosotros vemos como en Venezuela un pequeño grupo es el que modifica todo el orden constitucional. Las democracias de la región por primera vez están unidas. Bueno, porque nosotros vemos cómo el poder económico, cómo el poder de la población en este momento sí está siendo ponderado en la región, está siendo valorado. La semana pasada en la cumbre de las Américas, las Bahamas, el gobierno de los Estados Unidos hicieron una declaración. Están hablando de elecciones libres, la importancia de elecciones libres en Venezuela. El problema es que en Venezuela la Asamblea Nacional legítima, en este momento, hay cartas, hay declaraciones y no son respetadas porque no se respetan las instituciones. Las personas están muriendo, hay hambre, hay una crisis humanitaria. And some of the traditional ideas that people roll out there, additional sanctions, sure. But there's more that can be done. And I want to quickly Él dice que sí, está bien las sanciones, pero hay que hacer muchísimo más, se puede hacer mucho más. The ideal forum to deal with this is an organization, a multilateral organization created specifically for the purpose of defending democracy in the Western Hemisphere. Él dice que lo primero es mantener una plataforma multilateral que defienda la estabilidad de la democracia en la región. Tiene que ser diseñada para lidiar justamente con esto. Tristemente, hay una minoría, unos pequeños países dentro de la OEA, que han estado, que siguen insistiendo en apoyar al régimen de Maduro porque reciben petróleo del régimen de Maduro. Es un pequeño número de países que representan el 10 o el 15%, el 10% de la región, que han estado ahora juntos. Nosotros lo que tenemos que hacer es que se entienda que hay que unirse contra la dictadura de Maduro. Nosotros tenemos que intentar que la OEA tiene que haber una alternativa porque esos países, aún siendo pequeños, aún teniendo poca población, siguen ejerciendo presión dentro de la OEA. Nosotros vamos a tener una reunión antes o después, de hecho eso pasó hoy, una reunión de los departamentos del Tesoro. Nosotros tenemos que encontrar una manera de expulsar a quienes están haciendo tanto daño en Venezuela. Nosotros tenemos que presionar de una manera multilateral al régimen de Maduro y la manera en la que nosotros tenemos que hacer esto es coordinar, entender que nosotros tenemos allí que la diana o el target son los narcotraficantes, es el régimen de Maduro. Y que además nosotros tenemos que bloquear las compañías que ellos están utilizando para lavar dinero.
Todas estas naciones tienen que hacer eso. Tiene que hacerlo el sector financiero del sector financiero de los Estados Unidos, de Brasil, de Panamá. Nosotros tenemos que hacer que se quiebre el sistema financiero de Maduro y de sus cómplices. Es un gobierno ilegítimo. Nosotros tenemos en este momento que ayudar al tema de la crisis humanitaria para que escape del hambre, de la depravación, de la violencia. Ellos necesitan ayuda para poder lograrlo. Y nosotros tenemos que seguir proveyendo esa asistencia. Y la respuesta no está fuera de Venezuela, está dentro. Y nosotros por eso tenemos la esperanza de que la prioridad sea en este momento tratemos de abrir el canal humanitario para que pueda llegar la comida y las medicinas a Venezuela. Y no tiene que ser una organización gubernamental, sino porque ellos se van a robar esa comida y esas medicinas. Ellos no van a dejar que esa crisis humanitaria de esa manera llegue al país. Ellos están utilizando la falta de medicinas y de comida justamente para llevarlo en contra del propio pueblo. Nosotros tenemos que forzar que esa ayuda humanitaria pueda ser abierta. Y nosotros podemos entonces entregar comida y cura para la gente que está muriendo y que está muriendo de hambre. Y que está muriendo por enfermedades simples. Es crítico que la gente de Venezuela lo sepa, que la medicina y la comida está lista para ser entregada a ellos. Tenemos fotografías de los camiones, de todo lo que tenemos listo para entregárselos. Y que lo único que está en el medio de la entrega de esa ayuda es el propio gobierno corrupto de Nicolás Maduro. Y nosotros también, como parte del plan, tenemos que preparar la ayuda para cuando ya pueda tenerse un gobierno libre y democrático en Venezuela. Y que en esta organización, en esta reunión, vamos a hacer a Venezuela parte del plan Marshall. Esa es nuestra propuesta en este momento, para que hagamos significativas contribuciones al país, para ayudarlos, para reconstruir a la nación, una vez que se deje atrás este régimen dictatorial. Nosotros tenemos que darle poder a las organizaciones e instituciones legítimas, para saber que no son rebeldes, son demócratas que fueron electos en esas organizaciones. Y nosotros tenemos que ayudarlos para que ellos puedan seguir adelante y puedan mantenerse en pie. Para que los legítimos representantes del pueblo de Venezuela, esos representantes elegidos por la Constitución, ellos dicen que también están negándose visas para poder viajar alrededor del mundo, fuera del país. Porque hay parlamentarios que lo necesitan hacer para poder seguir hablando por el pueblo de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio es el legítimo. Nosotros tenemos que ayudarlos. Ellos están proveyendo una gran cantidad de información y aquí en Estados Unidos tenemos la responsabilidad de asistirlos. Y voy a cerrar con esto. El dictador de Venezuela sabe, y la gente alrededor de él sabe también, que les queda poco tiempo. Es nuestra obligación acelerar ese tiempo, no con una intervención militar, no con una sanción unilateral, pero necesitamos una multilateral, unidos a los Estados Unidos como acompañante con nuestros aliados en la región, para continuar presionando al régimen con sanciones, para ayudar a la ayuda humanitaria a entrar y buscar el mecanismo para reconstruir el país, su economía y sus instituciones. Esta es una oportunidad para que el tiempo de la democracia y de las instituciones puedan funcionar. Es una oportunidad para que el autoritarismo en el hemisferio pueda caer. Y no puede suceder solo con Estados Unidos. Este es el plan que nosotros tengamos como objetivo, y necesitamos un liderazgo fuerte.
Y eso es porque yo hago un llamado urgente a mis colegas para que le pongan la atención a Venezuela. Y lo mejor que pueden hacer en este momento es confirmar. Bueno, dice que Mike Pompeo debe ser confirmado en su cargo. Ese era el senador Marco Rubio. Discúlpenme que no pude traducir todo completo, pero creo que la parte esencial está dicha. Vamos a regresar luego de esta pausa para analizar lo que significa esta oferta, esta propuesta del senador Marco Rubio, muy, muy importante.